La mañana del anuncio comenzó como cualquier otra jornada en el panorama mediático español. Rumores sin confirmar, titulares reciclados y la habitual especulación sobre la vida privada de los personajes televisivos. Pero a las 9:17, todo cambió. Un comunicado breve, casi enigmático, se filtró a los redactores de la prensa rosa y en cuestión de minutos incendió las redes sociales. A los 38 años, Jaime Astrain se ha casado en una ceremonia privada. La identidad de su esposa será revelada en las próximas horas. Ese mensaje bastó para transformar un lunes anodino en un terremoto mediático. Astrain, exfutbolista, analista deportivo y rostro televisivo consolidado, siempre había sido objeto de interés, pero jamás había dado un paso tan contundente en su vida personal, sin preparar antes el terreno mediático. Su historial sentimental, aunque comentado, nunca había alcanzado niveles de escándalo ni de sobreexposición. Su vida romántica se había mantenido en un equilibrio calculado, suficiente misterio para generar atención, pero nunca tanto como para sembrar controversia. Hasta ese día, lo primero que sorprendió no fue el matrimonio en sí. Muchos especulaban desde hacía meses sobre un posible compromiso, sino el hermetismo absoluto que rodeó el evento. Ninguna revista había obtenido imágenes. Ningún paparazzi había logrado infiltrarse. Ningún invitado había filtrado detalles de la ceremonia. Aquello, en el mundo hiperexpuesto de las celebridades, equivalía a un auténtico milagro. Jaime Astrain, que siempre había mostrado una relación compleja con la fama, había logrado lo impensable: casarse sin que nadie supiera con quién. Los periodistas empezaron inmediatamente a barajar nombres: exnovias, supuestas parejas, amigas cercanas, presentadoras, diseñadoras, modelos. Las quinielas crecieron con cada minuto que pasaba sin nueva información. Pero lo que vino después dejó al país entero en silencio. Jaime Astrain se había casado con una mujer completamente desconocida para el público, ajena al mundo del entretenimiento. Alguien que jamás había aparecido en una portada ni había frecuentado eventos sociales de alto perfil. Su nombre, revelado horas más tarde, era Laura Herrera, una médica investigadora especializada en enfermedades autoinmunes, residente entre Madrid y Pamplona. Sin redes sociales públicas, sin rastro en el universo de las revistas, sin entrevistas concedidas, ni conexiones aparentes con la industria del espectáculo. Una mujer cuya vida transcurría lejos de los focos, dedicada a un trabajo riguroso, científico, casi opuesto a la naturaleza volátil de la fama. La noticia desconcertó incluso a quienes conocían a Jaime Astrain desde hacía años. Algunos colegas, consultados anónimamente, admitieron que jamás habían oído hablar de esa relación. Otros señalaron que, en retrospectiva, empezaban a recordar ausencias extrañas, escapadas de fin de semana que él atribuía al descanso, y pequeñas señales que ahora cobraban sentido. Un cambio en su forma de expresarse, una serenidad que había aparecido en su tono analítico en televisión, una madurez emocional que algunos confundieron con simple evolución profesional. Cuando, a las 12:45, comenzaron a circular las primeras fotografías tomadas durante la ceremonia, publicadas no por un medio, todos, sino por los propios novios a través de un comunicado oficial. La sorpresa se transformó en fascinación. La boda se había celebrado en un entorno íntimo, casi cinematográfico. Un pequeño viñedo en Navarra, rodeado de colinas suaves y un cielo límpido que parecía elegido expresamente para el momento. La decoración era sobria, elegante, de tonos neutros, sin ostentación ni artificios. Jaime aparecía radiante, más delgado que en su etapa futbolística, pero con esa presencia robusta que siempre lo caracterizó. Laura, por su parte, vestía un diseño minimalista, sin joyas llamativas, con una expresión entre tímida y firme que capturó inmediatamente la atención del público. Pero lo que más llamó la atención de las imágenes no fue el escenario ni los atuendos. Fue la conexión evidente entre ellos, miradas profundas, un lenguaje corporal lleno de complicidad,
una química palpable incluso en fotos que parecían deliberadamente discretas. Las redes se llenaron de comentarios señalando algo que muchos coincidían en percibir. Aquella no era una boda mediática, no era un movimiento estratégico, no era una formalidad social, era amor real, auténtico. Sorprendentemente auténtico para una figura pública de la magnitud de Astrain. A partir de ese instante, la historia tomó un rumbo inesperado. Los periodistas comenzaron a investigar quién era esa mujer, capaz de conquistar a un hombre que, durante años, había declarado públicamente su deseo de mantener la vida sentimental en la sombra. La figura de Laura Herrera empezó a ser trazada a partir de pequeñas piezas, como un rompecabezas cuya imagen final aún estaba lejos de completarse. Sus colegas de hospital hablaron de ella con discreción, destacando su talento, su ética profesional y su tendencia a evitar las conversaciones personales. Una mujer inteligente, reservada, aparentemente ajena al mundo de las celebridades. ¿Cómo se habían conocido? ¿Desde cuándo estaban juntos? ¿Por qué habían decidido casarse en secreto? Y la pregunta más repetida en todas las redacciones, cafeterías y grupos de WhatsApp del país: ¿cómo había logrado Jaime Astrain mantener oculta una relación tan seria durante tanto tiempo? La respuesta a esa pregunta, aunque no completamente desvelada, comenzó a vislumbrarse gracias a declaraciones indirectas de personas cercanas al entorno familiar del exfutbolista. Al parecer, Jaime había conocido a Laura durante un proceso médico que él había atravesado meses atrás, relacionado con una antigua lesión que requería supervisión especializada. No era un secreto que la carrera deportiva de Astrain lo había dejado con secuelas físicas. Sí lo era. En cambio, que su atención médica reciente lo había llevado precisamente a un departamento donde Laura trabajaba como consultora. Un encuentro profesional que, según los primeros indicios, se transformó en una amistad profunda antes de evolucionar hacia algo más. Lo más interesante, y, para muchos, lo más inesperado, fue descubrir que Laura no tenía ningún interés en el mundo de la fama. La relación se había desarrollado en un terreno de absoluta discreción, lejos de cámaras, eventos y entrevistas. Jaime, por su parte, había encontrado en ella algo que, según quienes lo conocen, llevaba años buscando sin decirlo explícitamente: normalidad, estabilidad, una vida emocional fuera del espectáculo, un refugio en un mundo ajeno al suyo. Resulta fundamental situar al lector en la dimensión social y mediática del suceso. La boda de Jaime Astrain no fue simplemente un acontecimiento sentimental. Se convirtió en un fenómeno que abrió debates sobre la privacidad de las celebridades, la autenticidad en las relaciones modernas y la posibilidad real de construir un vínculo profundo sin someterlo al escrutinio público. En una España donde la sobreexposición es casi una moneda de cambio, la historia de Astrain y Laura irrumpió como un recordatorio de que incluso las figuras más visibles pueden elegir la intimidad como camino. Introductorio no estaría completo sin mencionar el contraste entre la vida pública de Jaime y su sorprendente capacidad para mantener un secreto de tal magnitud. Las cámaras lo seguían desde hacía años. Su imagen era analizada en cada aparición televisiva, y aún así había logrado construir una relación paralela, sólida, invisible. Para muchos, eso representaba un triunfo personal. Para otros, el indicio de una transformación profunda en su forma de entender el amor, la vida adulta y su propio equilibrio emocional. En las próximas secciones de este reportaje se abordarán los detalles más íntimos de esta historia. Cómo se conocieron realmente, cómo evolucionó su relación lejos de los focos, qué obstáculos enfrentaron, cómo reaccionaron los círculos cercanos, qué impacto ha tenido esta unión en la carrera mediática de Astrain y, sobre todo, por qué este matrimonio con una mujer inesperada ha cambiado para siempre la percepción pública del propio Jaime Astrain. Pero para comprender todo eso, primero hay que profundizar en el contexto humano y emocional que rodeó este giro inesperado del destino. Y eso es precisamente lo que exploraremos en el próximo capítulo. La revelación del matrimonio de Jaime Astrain generó una ola de curiosidad nacional, pero la verdadera historia
la que ningún titular logró capturar de inmediato. Comenzó mucho antes de aquella ceremonia íntima en Navarra. Para comprender cómo un exfutbolista, comentarista deportivo y figura mediática terminó uniendo su vida a la de una médica investigadora, alejada por completo del mundo del espectáculo, es necesario retroceder casi un año atrás, a un episodio que en su momento pasó desapercibido para la opinión pública. Una revisión médica de rutina que, sin saberlo, cambiaría el rumbo de su vida. Durante su carrera profesional, Astrain había sufrido varias lesiones musculares significativas, particularmente en la zona lumbar, consecuencia de entrenamientos intensos y de un estilo de juego que exigía fortaleza física constante. Aunque se retiró del fútbol tiempo atrás, las secuelas seguían manifestándose con dolores recurrentes que requerían supervisión periódica. Fue precisamente durante uno de esos chequeos cuando ocurrió el primer encuentro con Laura Herrera, la mujer que más tarde se convertiría en su esposa. La consulta no duró más de 40 minutos, según relataron fuentes del hospital. Laura, conocida entre sus colegas por su profesionalismo riguroso y su trato humano excepcional, realizó las pruebas necesarias sin saber que aquel paciente silencioso, de mirada intensa, era una figura televisiva. Jaime, acostumbrado a ser reconocido en casi todos los entornos públicos, encontró en aquella conversación clínica un extraño alivio. Laura no lo trató como celebridad, no buscó conversación superficial, no intentó establecer conexión más allá de lo estrictamente profesional. Ese detalle, aparentemente insignificante, fue suficiente para despertar en él una curiosidad que, con el tiempo, se convertiría en admiración. Después de aquella primera consulta, vinieron otras. Jaime regresaba cada pocas semanas para actualizar los informes, ajustar los tratamientos de fisioterapia y evaluar su evolución. En cada visita, la conversación entre ambos se hacía más fluida. Comenzaron intercambiando observaciones sobre la recuperación, luego, sobre las exigencias del ritmo mediático. Más tarde, sobre los intereses personales que casualmente compartían. El amor por la naturaleza, la fascinación por la psicología humana, la búsqueda de equilibrio emocional en un mundo que rara vez permite pausas. Uno de los detalles más llamativos que emergió durante la investigación periodística fue el modo en que Laura abordaba cada interacción, sin prisa, sin adornos y sin pretensiones. Jaime, acostumbrado a un entorno donde cada palabra podía convertirse en un titular, encontró en ella una sinceridad que lo descolocó desde el primer momento. A diferencia de muchas personas que había conocido durante su trayectoria profesional, Laura no buscaba impresionar. De hecho, parecía más interesada en comprender que en ser comprendida. Este equilibrio emocional fue uno de los factores clave que cimentó los primeros pasos de su relación. Los encuentros profesionales derivaron, casi de manera imperceptible, en conversaciones más profundas. Jaime comenzó a quedarse unos minutos más, después de cada consulta, preguntando por proyectos de investigación, por la realidad cotidiana de los hospitales, por los desafíos que enfrenta la medicina moderna. Laura, por su parte, escuchaba con atención las anécdotas del mundo deportivo, descubriendo en él una faceta humana alejada de las luces de los platós. A pesar de la creciente afinidad, ninguno de los dos dio un paso más allá durante los primeros meses. Jaime, consciente de su exposición pública, evitaba cruzar ciertos límites profesionales. Laura, fiel a su ética médica, mantenía una distancia prudente. Sin embargo, el destino, esa fuerza silenciosa que parece intervenir en los momentos más inesperados, tenía otros planes. La transformación de su relación comenzó con un suceso que, en principio, no tenía nada de romántico: una conferencia médica organizada en Madrid, en la que Laura debía presentar un estudio sobre tratamientos regenerativos. Jaime asistió como invitado ocasional, no por interés científico, sino porque uno de sus compañeros de televisión, involucrado en un proyecto de divulgación sobre salud deportiva, lo había convencido de acompañarlo. Nadie imaginó que aquel evento sería el punto de inflexión. Cuando Jaime entró en la sala de conferencias y vio a Laura sobre el escenario, hablando con pasión y precisión técnica, comprendió que la había subestimado.
Aquella mujer discreta, tímida en apariencia, se transformaba en un pilar de seguridad cuando explicaba su trabajo. Su dominio del tema, su claridad expositiva, su habilidad para conectar ciencia compleja con ejemplos cotidianos. Todo ello generó en él una profunda admiración. Era la primera vez que la veía fuera del consultorio, en un entorno donde no era él quien recibía atención, sino ella. Al término de la conferencia, se acercó para felicitarla. Laura se sorprendió al verlo allí, pero no mostró incomodidad. Al contrario, sonrió con una naturalidad que él recordaría durante semanas. Conversaron unos minutos sobre la ponencia, y por primera vez, hablaron también de sus vidas fuera del trabajo. Jaime mencionó la necesidad de encontrar espacios de desconexión emocional. Laura confesó que dedicaba sus fines de semana a hacer senderismo para despejar la mente. Aquella coincidencia abrió la puerta a una invitación espontánea. Si algún día quieres explorar una ruta nueva, conozco algunas en la sierra, dijo ella sin pensar demasiado. Esa frase, tan simple en apariencia, marcó el comienzo de una nueva etapa. El primer paseo juntos tuvo lugar 2 semanas después, sin ningún testigo, sin cámaras, sin rumores. Este fue, según fuentes cercanas al entorno de Jaime, el momento en que él comprendió que estaba ante una persona diferente a todas las que había conocido hasta entonces. Laura caminaba con paso firme, observaba la naturaleza con asombro auténtico y hablaba de la vida con una profundidad sorprendente. No había máscaras, no había estrategias, no había interés oculto. Solo 2 seres humanos compartiendo un instante de libertad lejos del ruido mediático. A partir de ese día, las salidas se hicieron más frecuentes. Paseos por parques, cafés discretos en barrios poco concurridos, conversaciones que se extendían durante horas. Cada encuentro fortalecía una conexión que ambos intentaban comprender sin precipitarse. Jaime sentía que podía hablar de temas que jamás había confiado a nadie del mundo mediático. Laura, por primera vez, encontraba en alguien ajeno a la medicina una escucha sincera y un interés genuino por su mundo. Durante meses, lograron mantener la relación en un terreno privado, protegido por la simplicidad de la vida cotidiana. Jaime evitaba lugares públicos demasiado expuestos. Laura no cambiaba su rutina, lo que hacía que su relación permaneciera invisible ante los ojos del público. Fue solo cuando la conexión emocional alcanzó un punto de no retorno que ambos admitieron que lo que estaban construyendo iba mucho más allá de una amistad. Si hubo un momento decisivo, fue una conversación nocturna en la que Jaime, tras un largo silencio, confesó su temor a que la exposición pública destruyera aquello que estaban construyendo. Laura, en lugar de asustarse, respondió con serenidad: «La intimidad se protege entre 2. Yo no necesito que tu mundo sea mío, solo necesito que el nuestro sea real». Esa frase, según los allegados, fue uno de los motores que lo llevó a tomar decisiones más profundas. Aunque ninguna de estas anécdotas fue corroborada oficialmente por la pareja, diversas fuentes coinciden en que el respeto mutuo fue el pilar de la relación. Jaime admiraba la inteligencia y humildad de Laura. Ella valoraba la honestidad y vulnerabilidad que él mostraba cuando se alejaba de los focos. Era una relación improbable, sí, pero también excepcionalmente auténtica. El secreto se mantuvo durante meses gracias a una complicidad silenciosa. Los amigos cercanos de Jaime fueron informados en etapas. Primero un círculo muy reducido, luego algunos colaboradores profesionales de absoluta confianza. La familia, especialmente la madre de Jaime, recibió la noticia con entusiasmo inmediato, según fuentes familiares. «Nunca lo habíamos visto así de feliz», comentó una tía del exfutbolista bajo condición de anonimato. Con el paso del tiempo, la relación ganó solidez. Hablaron de futuro, de proyectos compartidos, de la posibilidad de formar una familia. Sin embargo, lo más sorprendente fue que ambos coincidieron en un punto inesperado. Querían casarse sin que nadie más interviniera en la decisión. Sin titulares, sin especulaciones, sin
sin cámaras, sin opacidades. La decisión de mantener la relación en secreto no fue un acto de miedo, sino de protección. En un mundo donde cada gesto público puede convertirse en combustible para la polémica, Jaime y Laura eligieron la vía más difícil, pero también la más honesta: construir un amor a puerta cerrada, sin espectadores, sin necesidad de validación externa. Y así, tras meses de encuentros discretos, de conversaciones profundas y de una conexión emocional que creció en silencio, llegaron a una conclusión clara. Estaban preparados para unir sus vidas, preparados para un compromiso que nadie esperaba, que nadie predijo, que nadie imaginó. Pero lo que ocurrió después, la organización de la boda, las reacciones del entorno, los secretos que aún no han salido a la luz, es una historia que merece capítulo propio. La noticia del matrimonio de Jaime Astrain ya había estremecido a España. Pero lo que ocurriría después, las reacciones, los debates, los análisis y las consecuencias en su carrera pública, terminó convirtiéndose en un fenómeno social inesperado. Mientras la pareja disfrutaba de sus primeras horas como marido y mujer en la intimidad del viñedo navarro, el país entero intentaba descifrar cómo una historia tan profunda y silenciosa había logrado escapar del radar mediático durante tanto tiempo. Las redacciones de los principales periódicos se encontraron ante un dilema: ¿cómo cubrir un acontecimiento que, a diferencia de lo habitual, no estaba rodeado de escándalos, disputas o negociaciones con exclusivas? La boda no estaba vinculada a ninguna revista, a ningún contrato publicitario, ni a ninguna estrategia de imagen. Era, increíblemente, un acto personal, emocional y genuino. Y precisamente por eso, las reacciones se intensificaron como si la anomalía fuera demasiado grande para ser ignorada. Durante las primeras 24 horas posteriores al anuncio, las cadenas de televisión recibieron miles de mensajes y preguntas del público. ¿Quién es Laura Herrera? ¿Por qué nadie la conocía? ¿Cómo había logrado Jaime ocultar una relación tan seria? ¿Era realmente posible que un rostro televisivo mantuviera intacta su vida privada en la era de la hipervigilancia digital? La primera oleada de titulares oscilaba entre el asombro y la incredulidad. Astrain sorprende con una boda fuera del radar mediático. La misteriosa doctora que conquistó al analista estrella. ¿Nueva tendencia entre celebridades? Amar en silencio. Lo que para muchos periodistas era frustrante, la imposibilidad de ofrecer una exclusiva contundente, para otros representaba un alivio. Una prueba de que aún existían historias de amor no telegrafiadas, no diseñadas para alimentar audiencias, no fabricadas para la portada de los domingos. La prensa deportiva, que conocía a Jaime desde su juventud, adoptó un tono más moderado. Algunos colegas recordaban anécdotas que ahora parecían piezas de un rompecabezas que nadie había sabido interpretar. Sus escapadas de fin de semana desconectado, su repentina tranquilidad emocional en plató, sus silencios reflexivos que muchos habían atribuido simplemente a madurez profesional. Otros reconocieron que nunca lo habían visto tan centrado y equilibrado como en los meses previos al anuncio. Para la prensa del corazón, sin embargo, el matrimonio representaba casi una derrota técnica. Los paparazzi más veteranos admitieron que era desconcertante que una figura pública hubiera logrado mantener un secreto tan profundo, sin una sola filtración, en un mundo donde los rumores vuelan incluso antes de que exista una relación oficial. El caso Astrain Herrera se convirtió en un ejemplo sorprendente de resistencia mediática. Si los medios tradicionales reaccionaron con desconcierto, las redes sociales se encendieron con una mezcla explosiva de sorpresa, ternura y teorías. Hashtags como hashtag Jaime Astrain, boda secreta, hashtag Laura la inesperada y hashtag Amor en silencio se convirtieron en tendencias nacionales en cuestión de horas. Miles de usuarios celebraban la historia como un triunfo del amor auténtico sobre el espectáculo. Por fin una pareja famosa que no necesita vender su intimidad. Qué bonito que se haya enamorado de alguien fuera del foco mediático. Esto demuestra que el amor real todavía existe. Sin embargo, también surgieron voces críticas
alimentadas por la curiosidad excesiva y, en algunos casos, por la frustración ante la imposibilidad de obtener detalles íntimos. ¿Cómo es posible que no se supiera nada? Algo están ocultando. Seguro que hay un acuerdo detrás. Esto no es normal. ¿Quién se casa así, sin decir nada? La polarización era inevitable, pero lo verdaderamente revelador fue observar cómo, por primera vez en mucho tiempo, la opinión pública parecía dividida no por un escándalo, sino por el silencio. Laura, la mujer desconocida que había conquistado el corazón de Jaime, se convirtió en un símbolo extraño. Para unos, la encarnación de la humildad y la autenticidad. Para otros, un misterio demasiado hermético como para aceptarlo sin sospechas. Mientras el país debatía, los amigos y familiares más cercanos a Jaime Astrain rompieron el silencio con declaraciones discretas, pero profundamente reveladoras. Nadie habló de ella como una desconocida. Al contrario, todos coincidían en que Laura había sido una presencia constante, aunque invisible, en la vida de Jaime durante meses. Un amigo de la infancia comentó: "Nunca lo había visto tan tranquilo". Laura le aportó una serenidad que necesitaba desde hacía años. Una periodista deportiva que había trabajado con él durante varias temporadas añadió: "No me sorprende que haya elegido a alguien fuera del mundo mediático. Jaime siempre buscó equilibrio, no ruido". Otros revelaron pequeños detalles: cenas caseras en lugar de restaurantes lujosos, paseos por barrios tranquilos, conversaciones nocturnas sobre temas que iban mucho más allá de la fama. Laura, según quienes la conocieron, era una mujer sin artificios, directa, inteligente y profundamente empática. Pero la revelación más importante vino de la familia de Jaime, particularmente de su madre, quien aseguró en privado: él encontró lo que siempre buscó, una mujer que lo quisiera a él, no a su vida pública. Estas declaraciones, aunque breves, cambiaron la narrativa mediática. La historia ya no trataba de un análisis deportivo convertido en personaje de portada. Era una historia humana, la búsqueda de estabilidad emocional después de años de exposición pública. Las semanas posteriores a la boda revelaron un efecto colateral sorprendente. La imagen pública de Jaime Astrain no solo no se vio perjudicada por el secretismo, sino que mejoró drásticamente. Su figura, antes asociada principalmente al análisis futbolístico, comenzó a verse bajo una luz nueva. Un hombre reflexivo, equilibrado, capaz de proteger su vida privada con dignidad en un entorno que castiga la discreción. Programas de televisión empezaron a invitarlo no para hablar de su boda, sino para discutir sobre la presión mediática, las relaciones en la era digital y la gestión emocional de la fama. Su tono sereno, humilde y honesto resonó profundamente en la audiencia. Muchos espectadores comentaron que nunca lo habían visto tan auténtico. Incluso dentro de la cadena donde trabajaba, los directivos notaron un cambio sutil. Jaime ganaba carisma, profundidad y credibilidad. Su matrimonio inesperado no lo convirtió en un personaje polémico. Lo transformó en alguien más complejo, más humano, más cercano al público. Las preguntas sobre Laura no tardaron en multiplicarse. ¿Cómo afrontaría una mujer tan reservada la repentina exposición mediática? Estaba preparada para convertirse, sin quererlo, en una figura pública. ¿Qué pensaba realmente de ese giro en su vida? Aunque Laura no concedió entrevistas ni apareció en programas de televisión, algunas personas de su entorno médico ofrecieron una imagen clara. Lejos de sentirse abrumada, ella vivía la situación con calma. Según una colega de hospital, Laura siempre fue discreta, pero no frágil. Tiene una fuerza interior muy grande. Nada la desestabiliza fácilmente. Otro investigador afirmó: es una mujer independiente. La fama no la seduce, pero tampoco la intimida. Ese equilibrio emocional, tan poco común en quienes se ven repentinamente envueltos en la maquinaria mediática, sorprendió incluso a los periodistas más escépticos. Lejos de convertirse en una víctima del foco público, Laura parecía navegar la situación con la misma serenidad que la caracterizaba en su vida profesional. La historia de Jaime y Laura ha provocado un debate más profundo sobre la fama, la privacidad y el amor en tiempos de sobreexposición.
Muchos empezaron a cuestionarse si, en un mundo saturado de imágenes, influencers y escándalos instantáneos, la verdadera rebeldía consistía precisamente en amar sin testigos. Los sociólogos señalaban que este tipo de uniones, celebridades con profesionales de perfiles discretos, estaba aumentando en Europa como reacción al desgaste emocional que genera la vida pública. Pero el caso Astrain Herrera destacaba por un detalle esencial: el grado extremo de discreción con que se desarrolló todo. Un psicólogo mediático lo resumió así: lo extraordinario no es que Jaime se casara con una mujer fuera del mundo mediático. Lo extraordinario es que logró vivir una historia completa sin que nadie se enterara. Eso, en 2025, es casi revolucionario. A medida que la historia se asentaba en la memoria colectiva, lo que comenzó como un simple anuncio de boda se convirtió en una reflexión nacional sobre la intimidad, el equilibrio emocional y la valentía de vivir una vida auténtica. Jaime Astrain no solo sorprendió a España al casarse con una mujer inesperada, sorprendió también por la profundidad silenciosa de la historia que había construido junto a ella. En un mundo donde cada gesto puede convertirse en tendencia, ellos eligieron lo contrario: construir un amor lejos del ruido, lejos del espectáculo, lejos de las expectativas ajenas, y tal vez sin quererlo, hicieron historia. El matrimonio inesperado de Jaime Astrain y Laura Herrera no es solo un acontecimiento mediático, es un recordatorio poderoso de que, incluso en un mundo saturado de ruido, todavía existen historias capaces de conmover por su autenticidad. Su unión, construida en silencio, protegida de las miradas curiosas y fortalecida por la complicidad diaria, se ha convertido en un símbolo contemporáneo de resistencia emocional. En una época en la que la intimidad parece imposible, ellos demostraron que el amor verdadero no necesita testigos. Basta con dos personas que se eligen cada día, lejos de los focos, lejos de las expectativas externas, lejos del espectáculo que tantas veces devora a las celebridades. Jaime encontró en Laura un refugio, y Laura encontró en Jaime un compañero capaz de respetar la esencia más profunda de su vida privada. Hoy, su historia se instala como una de las más sorprendentes y humanas de los últimos años. Una celebración de la autenticidad, de la madurez y del valor de construir un vínculo sólido en silencio, sin justificarlo ante nadie. Y quizá en ese gesto tan simple y tan extraordinario radica la verdadera magia de su amor. Si esta historia te ha emocionado, sorprendido, o simplemente te ha hecho reflexionar sobre el amor y la vida moderna, te invito a apoyar nuestro canal. Tu participación es fundamental para que podamos seguir investigando, analizando y contando historias profundas sobre celebridades, secretos, relaciones y todo aquello que ocurre detrás de los titulares. Suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Déjanos un comentario. ¿Qué opinas de esta historia inesperada de amor? Tu apoyo nos motiva a seguir ofreciendo contenido de calidad, narrado con rigor periodístico y sensibilidad humana. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta comunidad creciente.